Siempre que expongo esta idea, hay mucha preocupación por los buenos y malos actos. Inquieta mucho la idea de abrir los ojos y percibir que nadie nos está vigilando, que no hay un castigo y no hay una recompensa. La sola idea de que no haya una guía moral nos turba mucho porque pensamos que un ser humano necesita de la religión para ser bueno. La noticia es que si una persona necesita de la religión para ser buena, en realidad nunca fue una buena persona. Un santo sufi partió en peregrinación a la Meca. Al llegar a las inmediaciones de la ciudad, se tendió junto al camino, agotado del viaje. Y apenas se había dormido cuando se vio bruscamente despertado por un airado peregrino. En este momento en el que todos los creyentes inclinan su cabeza hacia la Meca, se te ocurre a ti apuntar con tus pies hacia el sagrado lugar. ¿Qué clase de musulmán eres tú? El sufi no se movió. Se limitó a abrir los ojos y a decir: hermano, ¿querrías hacerme el favor de colocar mis pies de manera que no apunten hacia el Señor? La Meca es el lugar más sagrado en todo el mundo para los musulmanes. Un sufi es un practicante islámico que puede considerarse un místico. Es por esto que el peregrino de la historia se enoja al ver que el sufi estaba dormido y con sus pies apuntando hacia este lugar tan sagrado. En muchas culturas y religiones, se asocia a los pies y en algunos casos incluso a las manos con la impureza. En Oriente vemos que es muy común andar descalzos dentro de las casas debido, entre otras razones, a que los zapatos también se consideran impuros. El lavado de los pies que se realizó en la última cena y que se conmemora cada Jueves Santo es una tradición que nace justamente de este principio. Entonces, para un musulmán, que alguien apunte con sus pies hacia la Meca en la hora de la oración es una afrenta muy grande, porque es como presentarse ante Dios con algo impuro por delante. Es como ir a una reunión de negocios o una reunión con el presidente, por ejemplo, con un traje sucio, manchado, algo así más o menos para entender la situación. Así que al ver esto, el peregrino se enoja y despierta al sufi cuestionándole: ¿qué clase de musulmán eres tú? La respuesta que le da este santo sufi es increíblemente sabia. Solo la repito para recalcar y que la tengamos presente. Hermano, ¿querrías hacerme el favor de colocar mis pies de manera que no apunten hacia Dios? ¿Querrías hacerme el favor de colocar mis pies de tal manera que no apunten a Dios? Verdaderamente una respuesta sublime. Para empezar, quisiera preguntarte, y puedes dejar tu respuesta en los comentarios, ¿de qué manera hubieses reaccionado tú al recibir una respuesta de este calibre? ¿Qué hubieses hecho o dicho en esta situación en el lugar del peregrino? Me encantaría leer lo que tú piensas. Muy bien. Abordando el tema, muchas veces concebimos a nuestra divinidad como un ser humano más, con un carácter a veces vengativo, a veces resentido, a veces amoroso, y aunque muchas veces no lo queremos admitir, nuestra concepción de Dios está formada por el temor que tenemos a su santa ira, porque nuestro pecado enfurece a Dios, y claro, lo que es pecado ya no depende más de lo que nuestra conciencia nos dicta, sino más bien de lo que un guía espiritual nos dice que es pecado. Entonces, la imagen que nos presentan de Dios desde nuestra niñez es la siguiente, y pueden corregirme en los comentarios si me equivoco. Es la de un Dios lejano, porque claro, Dios está en los cielos, y a menos que hayas sido un niño nacido en una familia rica y tengas un avión a tu disposición, vas a tener la impresión de que el cielo es algo que no está a tu alcance, y mucho menos en esa edad. Un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, es decir, que sabe todo y que está en todo lugar, está pendiente de lo que haces y lo que dejas de hacer. Y aquí nacen dos corrientes que incluso nos las imponen al mismo tiempo, ¿no? Porque hay un Dios que sufre cuando pecamos y hay un Dios que se enoja y nos castiga cuando pecamos. La pregunta ¿es posible molestar a Dios? ¿Nos es posible cambiar su estado de ánimo? ¿O será que estamos equiparándole a Dios con un simple ser humano que cuando alguien le ofende busca venganza, o busca hacer justicia o darle su merecido?
o un Dios que simplemente sufre desconsoladamente por la ofensa que un humano le ha hecho. Hemos humanizado tanto a Dios a tal punto que lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué más le da a Dios que lo insulten? ¿Qué más le da a Dios que vayas o no a misa? ¿Qué más le da a Dios que te divorcies, que cambies de religión, que incumplas toda esta red confusa de obligaciones religiosas que nos han impuesto? Y es interesante cómo vamos adaptando a este Dios inventado por la humanidad según cómo ésta va cambiando. Por ejemplo, ahora Dios y Jesús hacen milagros por Facebook a cambio de likes. ¿Les ha pasado? Esas cadenas que envían ese mensajito de envía este mensaje a tantas personas y la Virgen María hará un milagro para ti esta noche. Este Dios creado por los humanos es tan conveniente que también le interesan los seres humanos por sobre todo. Somos unos privilegiados porque estamos por encima de la naturaleza, por el supuesto nivel de conciencia que tenemos y todo eso, que a decir verdad, dudo que seamos tan conscientes como pensamos. Y también estamos por encima de los ángeles y los seres celestiales. Es más, son algo así como unos sirvientes de Dios, pero que nos lo prestaron un momentito para que nos cuiden. Entonces, este Dios inventado por humanos hace también todo lo bueno. Todo lo bueno que ocurre en el mundo es por Dios y lo malo es culpa de alguien más, lo cual es una contradicción si pensamos que es un Dios creador todopoderoso. Y lo más confuso, se dice que este Dios es infinito, pero solamente cuando es conveniente, porque cuando algo que no nos gusta sucede, lo limitamos. O cuando conviene que Dios esté solamente en un templo y no afuera, entonces ya no es tan infinito como pensábamos. Entonces salen los que hablan por Dios, ¿no? Pero obviamente no hacen más que repetir todas estas taras que nos han impuesto desde pequeños, porque al haberse comido todo el cuento, se creen moralmente superiores, tal como en la historia. Te reprenden porque no haces lo correcto. Por esto es que la respuesta de este santo sufí es tan sublime, porque él concibe a Dios de verdad divino, no a un Dios creado a imagen y semejanza del hombre. Este sufí cree en una divinidad metafísica que va mucho más allá de las limitaciones humanas, que no ve desde el cielo nuestras acciones, sino que está intrínsecamente presente en la creación entera. ¿Han oído hablar del Dios de Spinoza? Baruch de Spinoza fue un filósofo de Países Bajos, con una mentalidad más o menos panteísta, es decir, que concebía a Dios como inmanente en la naturaleza, o sea, que se manifiesta a sí mismo como naturaleza. Entonces, según esta percepción, el sufí dice: hermano, por favor, pon mis pies de tal forma que no apunten a Dios. ¿Cómo apuntas o cómo no apuntas hacia un Dios omnipresente, que está presente en todo? En la tierra que pisas, en el aire que respiras, en los desechos que expulsa tu cuerpo, en la hermosa flor, en el ave majestuosa que abre sus alas imponentes en el cielo, pero también en el gusano despreciable que se revuelca en la tierra, en el fango. Pero sería muy conformista quedarnos ahí solamente en lo visible. Dios está presente también en lo invisible, en cada átomo, en cada electrón, en cada protón, en cada neutrón que forma parte de la existencia. La física cuántica nos habla que la creación se comporta dependiendo del observador, es decir, de la conciencia que percibe la creación. Dios se mira a sí mismo a través de tu conciencia. Así que todo lo que percibes, lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, es Dios. Tú mismo eres Dios. Siempre que expongo esta idea, hay mucha preocupación por los buenos y malos actos. Inquieta mucho la idea de abrir los ojos y percibir que nadie nos está vigilando, que no hay un castigo y no hay una recompensa. La sola idea de que no haya una guía moral nos turba mucho porque pensamos que un ser humano necesita de la religión para ser bueno. La noticia es que si una persona necesita de la religión para ser buena, en realidad nunca fue una buena persona. Obviamente necesitamos leyes que regulen el comportamiento de las personas en la sociedad. Si alguien roba, si alguien mata, debe ser castigado para mantener el orden social. Pero me pregunto cuántos traumas, cuánta infelicidad e incluso cuántos crímenes y delitos se evitarían liberando a los niños y a los adultos del miedo al Todopoderoso que observa tus actos, cual Papá Noel, para saber si te mereces algo bueno o malo.
Y en lugar de eso se les explica la unicidad universal, donde dice que tú y todas las personas que te rodean son uno solo. Lo que sucede a alguien en la China puede afectar directamente a alguien de Ecuador, de Brasil, de Perú. Por ejemplo, la pandemia actual. Ahí nos damos cuenta que la raza humana es una sola. Si todos estamos bien, si todos estamos satisfechos, tú también estarás feliz. Así que, ¿qué sentido tendría maltratar al prójimo si serías consciente de que a la larga lo estás haciendo contigo mismo? Segundo punto, la humanidad y la naturaleza son un solo ser. Lo que le sucede a la naturaleza también te sucede a ti. Si te cuesta entenderlo, piensa en lo que sucedería si todo el bosque de la Amazonía fuese talado. O reflexiona en cómo sería tu vida si todos los mares y ríos simplemente se limpiaran. Entonces ya no verías a la naturaleza como un recurso del cual servirte, sino más bien como parte de un ecosistema simbiótico. Contaminar y destruir sería absurdo porque serías consciente que lo estás haciendo contigo mismo. El cosmos, con todas sus leyes universales y la naturaleza, obviamente cuando hablo de naturaleza me refiero a la humanidad y por supuesto a ti también, son también uno solo. Eso te da la posibilidad de entender y por ende recrear la realidad a través de las mismas leyes universales. Y por último, la cereza del pastel. Acabaríamos entendiendo que todo lo que existe, y Dios, la divinidad, también son uno solo. Entonces entenderías lo infinito que eres y las infinitas probabilidades de creatividad. Por último, quiero compartirles una oración que me ha gustado muchísimo. Es muy importante que la escuchen y la reflexionen. Esta es la oración de un devoto al Señor Vishnu. Y dice: Señor, te pido perdón por mis 3 mayores pecados. Ante todo, por haber peregrinado a tus muchos santuarios, olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, por haber implorado tantas veces tu ayuda, olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, por estar aquí pidiéndote que me perdones, cuando sé perfectamente que no puedo ofenderte, y que todos nuestros pecados nos son perdonados mucho antes de que los cometamos. Que tengan un feliz día, queridas amigas y queridos amigos. Les deseo felicidad y paz infinita.